estadísticas que tiene el Banco de Guatemala, hay algunos otros perfiles que pueden consultar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, aunque no necesariamente van a encontrar algo muy, muy reciente, no van a encontrar de este año o del año pasado, pero hay suficiente data y ustedes como economistas no van a tener ningún problema en realizar proyecciones. Pero ya hablaremos en su momento de qué esperar de cada uno de estos perfiles. De momento lo que tienen que tener claro es que lo que nos interesa primordialmente es la estructuración de la cadena. Por lo tanto, tiene que haber diagrama de la cadena, tienen que construirla, dibujar ahí cómo está conformada. Porque en ocasiones, en años anteriores, hemos recibido trabajos que es un perfil de cadena y no hay cadena. Solo hay una descripción de que participan estos, pero no. Acá lo rico es verlo y estructurarlo de la forma en que lo vimos en la sesión anterior. Pero también que vamos a repasar en la próxima clase que tengamos todos juntos para poder atender esas dudas. Y la otra parte que es importante es una matriz FODA, porque de ahí vamos a entender cuáles son las limitaciones o los secretos del éxito de esas cadenas y evaluar si efectivamente son exitosas o no lo son. Pero obviamente ese no lo son es relativo, es si son buenas, pero si tienen opciones de mejora o cuáles son los factores que hacen que funcionen menos bien. Esa quizás sea la expresión. Entonces, pues bueno, bienvenidos. Acá estamos. Quiero ver si yo ya había puesto esto acá en... Deme un segundo. Vamos a probar de nuevo aquí. Esto viene y... Aquí está. Perfecto. ¿Ya está mi presentación en pantalla? Sí, ya está presentando. Ok, listo. Entonces, tenemos acá... yo me quedé con algunos resabios de tos desde el año pasado, que en diciembre me enfermé de COVID, que fue sumamente leve. Yo en realidad no lo sentí. Pues, pero cuando hablo demasiado, yo hoy me pasé todo el día hablando. Me resulta esa molestia y paro paro tosiendo. Entonces no es que esté enfermo ni nada, sino así me quedó el asunto. Así que me disculpo, pero empecemos. ¿Está ya? De nuevo pregunto, ¿ya está en pantalla? Sí, licenciado. Perfecto, arranquemos entonces. La sesión anterior hablamos generalidades, igual que lo vamos a hacer hoy. La sesión anterior hablamos sobre los recursos hídricos o los recursos hidrológicos, el agua. Hoy vamos a hablar respecto de los recursos forestales y de bosque. Hemos ya venido trabajando y hemos venido conociendo muchos detalles. Insistido en fijarles en el psiquis, que bosque es bastante más que un conjunto de árboles. No es, es un ecosistema en el que, por supuesto, lo que predomina son especies forestales, son árboles, pero es el espacio donde confluye muchísima riqueza
en cuanto a diversidad biológica. Es un ecosistema muy importante que tiene muchísima presencia a nivel global y por lo tanto tiene una importancia muy marcada respecto del desarrollo, del crecimiento económico y del desarrollo en cuanto a las situaciones físicas de muchas especies, tanto vegetales que coexisten con el bosque, como especies animales que dependen de él. Entonces acá en estos ecosistemas, el más importante a nivel continental, ya vimos que el más importante a nivel global es el agua. Tres cuartas partes de la superficie del planeta son agua, pero a nivel continental, ya en la Tierra, los bosques son los ecosistemas más importantes. Entonces tienen varias funciones y esas funciones se pueden caracterizar en la figura de los bienes y de los servicios ambientales que los bosques proveen. Entonces, empezamos con, son el hábitat principal de una enorme cantidad de plantas y animales que coexisten con el bosque. Esto entonces nos permite obtener del bosque tanto recursos forestales maderables como recursos forestales no maderables, como hablando de los bienes. Y hablando de los servicios, el bosque es un regulador de clima. A la sombra es una temperatura distinta que en despoblado. En un espacio boscoso, la temperatura se regula de una forma diferente a si hay poca cobertura vegetal o si no la hay. Juega también un papel importante respecto del ciclo hidrológico. Como recordarán, marcábamos la importancia de la parte alta de las montañas en las cuales si hay cobertura vegetal, particularmente cobertura forestal, se va a producir el tema de que es una cabecera de cuenca. Pues los ríos nacen en la parte alta de las montañas. Todos. Entonces, que haya cobertura vegetal, principalmente cobertura forestal en esas áreas, hace que la cabecera de cuenca, así se conoce a esos espacios, o zona de recarga hídrica, funcione adecuadamente. Entonces, esto permite que el agua que capturan, esta cobertura forestal, la cobertura vegetal que ahí se encuentre, una parte la retiene el follaje y los troncos de los árboles. A través de esto, infiltra en la tierra, por medio de sus raíces, agua que va a alimentar el subsuelo. Y otra parte se queda ahí en el follaje, en las ramas y las hojas, y la acción del sol la evapora. Eso se llama evotranspiración. Y las plantas cumplen ese papel, particularmente los árboles. Eso hace que el ciclo continúe adecuadamente. Además, retiene suelo. Donde hay cobertura forestal, se fija de mejor manera el suelo, lo que hace que hayan menos pérdidas de la materia orgánica necesaria en el suelo para efectos de que estos ciclos biológicos se reproduzcan de la mejor manera posible. Además
de constituir un papel importante respecto de disminuir la ocurrencia de derrumbes y deslaves. Dije disminuir, no le elimina por completo, pero está comprobado que a través de la fijación del suelo se reduce en un porcentaje importante la potencialidad de que hayan deslizamientos de tierra, particularmente húmedos. Ahora, a nivel mundial, lo que comentaba, los bosques son el ecosistema más importante. Podemos observar en este planisferio las principales zonas por el tipo de bosque que estas representan. En las áreas boreales, estas son la parte del polo norte, ¿ya? Acá lo vemos en el planisferio. El bosque que predomina es el bosque boreal de coníferas, constituyéndose como los principales tipos de bosque, polares y boreales. Esta es el área. Más al sur, en la parte de recuérdense, la zona de convergencia intertropical, el área tropical del planeta está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Por eso es que se llama, esta es la zona tropical, está entre los trópicos. Y acá lo que predomina es la selva tropical, pero también bosque húmedo, como buena parte en Guatemala, otra en África y en parte de Asia. Entonces acá son bosques húmedos, son bosque húmedo tropical, acá está. Pero también hay otros tipos múltiples de bosques. Bosques templados en parte de áreas que son por lo general menos calurosas, ¿sí? Y otro tipo de conformación boscosa que vemos, pero el predominio, como podemos observar, es el tema de los bosques tropicales y de los bosques boreales. Estos últimos particularmente de especies de coníferas. Vamos a ver esta clasificación. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, clasifica los bosques de acuerdo a su origen de la siguiente manera: bosques naturales, bosques artificiales, y entre los naturales, el bosque primario, el natural modificado, y los artificiales, la plantación forestal productiva, la plantación forestal protegida. Estos dos son tipos de bosques que particularmente en Guatemala son sumamente importantes. Vamos a explicar cada uno de estos. Y entre los dos, el bosque seminatural. ¿Dudas hasta acá? De momento no, Nick. Vamos entonces. El bosque primario. Especies nativas, aquí no se evidencia actividades humanas. Estos son áreas que podríamos denominar áreas pristinas, muchas zonas vírgenes en las cuales no hay una mayor alteración respecto de actividades humanas. Por lo tanto, los procesos ecológicos del bosque están en muy buena condición. Hay una calidad ambiental en este ecosistema muy alta. Hay mucha conservación de biodiversidad. El natural modificado ya
hay evidencia de actividades humanas que han venido modificando el bosque. Ya hay acá actividades de tala, pero también de reforestación. Por lo tanto, se evidencia que ha existido modificación de este tipo de bosque por actividades humanas. Ahora, el bosque seminatural ya en su mayoría es producto de actividades de reforestación, actividades de conservación que lo que buscan es darle sostenibilidad a este tipo de ecosistema. Ya acá eh, ya se cortaron los bosques naturales, y lo que hay ya es en un mayor porcentaje especies de árboles que han sido sembrados o plantados por humanos, no de reproducción, digamos, natural, espontánea, como sucede en las áreas particularmente del bosque primario. Ahora, los dos tipos de bosque artificiales por completo, las plantaciones forestales. La plantación forestal productiva, estas son plantaciones que se han creado a propósito. El objetivo primordial es la producción o la obtención de productos forestales, tanto maderables como productos no maderables del bosque. Los productos no maderables del bosque, por ejemplo, eh, plantas ornamentales, flores y plantas ornamentales, paste, eh, machán, yute, otros productos que se pueden obtener de las áreas forestales. No solo productos vegetales, perdón, sino también productos animales, así como también hongos. Ese es otro reino, recuerden, animal, vegetal, y el reino fungi al que pertenecen los hongos. Estos son productos no maderables que se pueden obtener del bosque. Esa es la plantación forestal productiva. Ahora, hay otro tipo de plantación, y esa es la plantación forestal protegida, cuyo objetivo es obtener beneficios devolviendo la calidad ambiental a espacios que anteriormente fueron modificados para obtener de nuevo los servicios ambientales que el bosque proporciona. ¿Estamos bien hasta acá con esto? Sí, licenciado. De acuerdo. Sí, licenciado. Ahora, otro tipo de división en cuanto a los bosques es por su composición. Y estos son bosques de coníferas, latifoliadas, bosques mixtos y los manglares. Veamos de qué se trata cada uno de estos. Los bosques de coníferas, su nombre se deriva de la forma en que tienen sus semillas, como, como el pino, las pinitas de pino que tienen formas de cono. Pino, ciprés, sabino o ahuehuete, enebro. Estas son especies de coníferas particularmente presentes en Guatemala. Estas por lo general se observan en su mayor porcentaje en la parte central del país, entre los 1200 y los 2000
metros sobre el nivel del mar. Ahora, los bosques de latifoliadas están constituidos por árboles que tienen hojas anchas, de ahí su nombre. Folio son hojas, lati ancho. Entonces de acá, entre las especies más representativas para nuestro país de latifoliadas, se encuentran precisamente especies que son maderas preciosas: caoba, cedro, chico zapote, el árbol de ramón, muy importante también, eh, en la zona de las concesiones forestales en Petén principalmente. Y estas son las selvas, los que veíamos, bosques tropicales húmedos o selvas, están constituidos por lo general por especies de latifoliadas. El bosque mixto, ahí no hay que entrar en mayor explicación, es una mezcla de coníferas y latifoliadas. Solo entre estas. Esta no entra en categoría de mixto porque el manglar es un tipo de bosque que marca transición entre el área marítima y el área continental, entre mar y tierra. Son especies que están naturalmente adaptadas para soportar niveles de salinidad altos, y son especies que brindan madera para construcción. Se puede obtener de estas también madera para fabricación de muebles, e incluso prácticamente de todas las maderas, y esta no es la excepción, se puede obtener carbón vegetal, por supuesto. Los manglares en nuestro país se encuentran tanto en el litoral del Pacífico en su mayoría, como un espacio pequeño por el lado del Atlántico en Izabal. Para el área del Pacífico, quizá la zona más representativa donde pueden ver el mangle en su mejor eh, versión, sea la parte del canal de Chiquimulía. Ahí se puede apreciar muy bien. ¿Dudas? Vale, gracias. No hay dudas. Bien. Sigamos entonces. Funciones, bienes y servicios del bosque. El bosque juega un papel importante en forma combinada con suelo y agua. Hay una interacción y una interdependencia de estos tres elementos, que son prácticamente inseparables: bosque, suelo y agua. Entonces están combinaditos. Y en función de esa combinación, el bosque es suministro de alimentos, fibras, combustible. Para Guatemala, el principal combustible en muchos de los hogares rurales es la leña. De ahí que la matriz energética de Guatemala sea una matriz energética altamente contaminante. Además de que esta obtención de combustible por medio de la leña, o de obtener leña como combustible, es
una de las principales causas de la deforestación para nuestro país. Ahora, el bosque a través de sus raíces, ya lo comentamos, infiltra agua en la tierra y ayuda en esa parte que el mismo suelo y subsuelo van haciendo respecto de un filtro natural, de manera que el agua que llega al manto subterráneo, al manto freático, como lo denominamos en la sesión anterior, llega con una eh, mayor pureza que la que cuando se capturó en las hojas y el follaje de los árboles y la infiltró para acá. Ciclo de nutrientes y hábitat para organismos. He de imaginar, quiero imaginar bien, que todos han estado al menos una vez en un bosque. Mientras más denso es el bosque y mientras mayor grado de conservación encontramos en el suelo, muchos restos de hojas, hojarasca, pedazos de ramas y otros elementos que van conformando lo que se conoce como el humus. Y esto es una fuente impresionante de nutrientes y hábitat para otros organismos. Adelante. Licenciado, eso del humus, bueno, al menos yo lo he notado cuando llueve, que huele, al menos, o eso tengo yo entendido, que lo que huele cuando llueve esa tierra es el humus, ¿no? Depende de dónde esté, porque en cualquier sitio donde se encuentre y está lloviendo y hay tierra, se siente ese olor muy sabroso. Por supuesto, se intensifica en el área boscosa y en el bosque nuboso particularmente se aprecia de diferente forma. Sí, efectivamente, esa interacción, el mantener esa humedad en el suelo, tiene un olor muy particular. Y además, hay muchos ciclos ahí, porque esa materia está en plena descomposición. Y eso es lo que hace que esa materia orgánica sirva como nutriente, como abono para otro tipo de especies más pequeñas. Por ejemplo, lo que comentábamos respecto de los hongos y y algunas plantas ornamentales. Además de que estas son alimentos para otras especies eh, animales. Esa parte de ahí es esto. Bien, esto también lo hemos comentado. Los árboles retienen carbono. Aquí hay varios términos que son lo mismo. Pueden leerlo o escucharlo como retención de carbono, captura de carbono, fijación de carbono o secuestro de carbono. Retención, fijación, captura y secuestro de carbono son lo mismo. Y este es el proceso que a través de la fotosíntesis, esto en función de la acción lumínica y calórica del sol, ese es el proceso que hacen los árboles. Capturan carbono y producen oxígeno. En la noche, el efecto es inverso. Las plantas sueltan el carbono. Por eso es que no se recomienda tener plantas en lugares cerrados de las casas, en los dormitorios, porque liberan monóxido de carbono y dióxido de carbono.
Regulación del clima. Lo que comentamos, donde hay cobertura forestal, mientras más abundante, más húmedo y la temperatura, por supuesto, más baja en función también del relieve o la altura a la que se encuentre ese bosque. Mientras más alto, más frío. No necesariamente, aunque mucha presencia, más húmedo. Entonces, vemos, por ejemplo, los que hayan tenido la oportunidad de viajar hacia el área de las Verapaces, donde están fijados los rótulos, aquí empieza el bosque nuboso. Ah, bueno, esto es bosque nuboso, la parte del biotopo del Quetzal, toda esa parte de por ahí, presenta una composición de bosque muy especial. Y toda esa parte es zona de recarga hídrica importante, la presencia de bosque ahí. En esa, entonces, regulación del clima. Y por ende, estos tres elementos combinados son alimento, agua, otro tipo de bienes o productos no forestales, son base para la vida humana en buena medida. Si esto lo vemos en función de particularmente el tema del ciclo del agua, que es el elemento vital, esta se explica solita. ¿Dudas? No, licenciado, gracias. Ok. Tipos de bosque en Guatemala. Hablábamos que las latifoliadas son las selvas. La principal presencia de selva en Guatemala o el bosque más importante aún para nuestro país es la reserva de la biosfera maya. Esta parte de acá, en Petén, al norte de Petén, es donde está la mayor cantidad de bosque de latifoliadas. Acá están las maderas preciosas. Y esto era bastante más abundante, pero en función de actividades humanas, particularmente en esta zona de acá, los procesos de sustitución de bosque por otros productos, ¿cómo se llama eso? Sustituir bosque para darle otro uso a esto se llama Ampliación de la frontera de producción ampliación de la frontera agrícola. agrícola. Ojo, porque la frontera de posibilidades de producción es otra cosa. Bueno, latifoliada, recuerde que Petén es el municipio que representa prácticamente 1/3 del territorio nacional. Entonces, tomemos en consideración que la mayor cantidad de bosque son latifoliadas, con 20.6% del bosque. Coníferas 3.7% y bosque mixto casi 3%. Otro dato importante respecto a la cobertura forestal nacional es el hecho que más de la mitad del bosque existente está dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, el SIGAP. Y eso tiene pues una explicación lógica. Y es que la reserva de la biosfera maya es el espacio de área protegida más grande. Y si acá está la mayor presencia de bosque, es normal entonces que las áreas protegidas sean la causa principal por la que la cobertura forestal aún se mantiene. Aunque
también hay que darle importancia al trabajo del Instituto Nacional de Bosques, particularmente con los temas relacionados con los incentivos forestales. Los programas de incentivos forestales en Guatemala han sido programas sumamente exitosos, y entre las concesiones forestales del norte de Petén y los programas de incentivos forestales es que aún se mantiene una buena parte del territorio con cobertura forestal importante. Caso contrario, de no existir esas dos figuras que son propias de la economía de los recursos naturales, por cierto, no tendríamos una presencia mayor de áreas deforestadas, aunque pueden ver acá cómo el tema del cambio de uso de suelo se ha intensificado. Lo vamos a ver en un momentito. Otra consideración importante, y esto recuerdo también que ya lo hemos comentado, es la vocación o aptitud de los suelos que tiene Guatemala. Como podemos observar en el mapa, todo lo pintado de verde está en función de las capacidades de uso relacionadas con bosque. Entonces, la parte verde, la aptitud de los suelos es para bosque. Esto es para otro tipo de producción. Esto es caña. Y acá hay otro tipo de uso. Adelante. Licenciado, con respecto a eso, lo del suelo, ¿qué fue lo que pasó en Petén que estaban cultivando una palmera africana? O algo No, así había escuchado yo. vamos a ir ahorita a eso. Hay algo que hay que considerar respecto de la vocación o el uso del suelo. Recuerden que prácticamente es posible sembrar o tratar de producir cualquier tipo de planta prácticamente en cualquier lugar. Lo que se necesita es suelo y agua. Sin embargo, el tema de la aptitud o vocación del suelo forma una condición muy importante para el adecuado desarrollo de una especie vegetal en particular. Y eso lo vamos a percibir directamente en la estructura de costos. Porque si tiene la aptitud o la vocación especial para ese tipo de cultivos, quiere decir que las condiciones del suelo permiten obtener los mejores resultados sin tener que agregarle o sin tener que quitarle a ese suelo prácticamente nada. Adelante. Era la asistencia, disculpe. Ok. Entonces, ahora, si se quiere producir en otro lado o en cualquier parte, cualquier otra cosa que no sea de la vocación del suelo, hay que agregarle elementos o hay que quitarle algunos que están de más para el desarrollo adecuado de ese tipo de producto o de cultivo. Y eso ya cambia las condiciones. Ahorita vamos a ir con el tema de la caña y de la palma africana. Este es un mapa hipotético de cómo en teoría estaba la cobertura forestal en el país para cerca de 1950. Estos mapas son del Instituto de Ambiente y Recursos Naturales
de la Universidad Rafael Landívar, que durante varios años ha venido produciendo una serie de documentos que se conocen como Perfil Ambiental de Guatemala. Entonces, entre 1950 y 1991 podemos ver los cambios que han existido respecto de la cobertura forestal existente en el país. Vemos cómo han ido cambiando los usos, prácticamente los usos del suelo, ¿no? Ahora, veamos cómo se veía para 2010, 2016. Vea esto. Vea los cambios notables. Ahora, esta parte de acá refleja el cambio neto que han sufrido los suelos en función del uso al que ahora están destinados. Y hay fuertes presiones respecto de espacios aún en áreas protegidas. Como podemos observar acá, en la reserva de la biosfera maya, donde la zona que se mantiene en mejores condiciones es la zona núcleo de la reserva. Y acá lo que hay es un sistema de concesiones forestales que han permitido darle sostenibilidad al bosque. Lo mismo sucede en el área de la Sierra de las Minas, que son espacios que están bajo la administración del sistema guatemalteco de áreas protegidas y que por lo regular lo operan algunas asociaciones que son sin fines de lucro, las que conocemos como ONGs. Acá, por ejemplo, en ambos lugares está la fuerte presencia de defensores de la naturaleza, tanto en Reserva de Biosfera Maya como en Sierra de las Minas. Ahora, este es el mapa del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Y aquí ahora veamos el bosque en áreas protegidas. Las que están marcadas, estos polígonos marcados, son áreas protegidas. Y podemos observar que la mayor cantidad de bosque en el país, lo que ya veíamos en números o en porcentajes hace un par de diapositivas, el bosque tiene mayor presencia en áreas protegidas. Sin embargo, desde hace algunos años, ciertos productos han migrado hacia algunas zonas que con anterioridad lo que tenían era bosque. Finales de los 90, por ahí, para lo que es el sistema Motagua-Polochic, estaría acá. Hubo un cambio de uso de suelo para producción de caña de azúcar, dado que esta parte de acá ya no era suficiente y que también tenían que darle alguna rotación a los suelos, se trasladaron para esta área donde encontraron que podían tener casi tanta rentabilidad como acá. Lo mismo sucedió en la parte sur de Petén, donde se observaron los principales frentes de deforestación entre 1991 y el 2006. Vean esto, esta parte de acá. Acá no hay no se evidencia ese tipo de problema. Vamos a ver por qué. Ahora, la principal presión durante ese periodo era el tema de cambio de uso de suelo para producción, deforestación para leña, deforestación para ganadería extensiva y, lo más grave, los monocultivos extensivos, palma africana, ¿sí? Incendios forestales, muchos de ellos provocados. Durante la década de los 80s y de los 90s,
eh, hay algunos análisis en los cuales determinaban que la principal causa de incendios forestales eran los provocados para efecto de obtener ahí eh, maderas preciosas, o al menos para ocultar la parte de la tala ilegal de maderas preciosas. Y entonces había que echarle fuego al bosque. Eso cambió. Y cambió particularmente después del tema de las concesiones forestales, que es donde se concentra la mayor cantidad de bosques latifoliadas, donde están las maderas preciosas. Uso de leña como fuente de energía. El 86% del consumo residencial en hogares rurales está ligado a leña como energético. Algunas otras actividades utilizan leña para sus procesos, hoteles, restaurantes, tortillerías, algunas panaderías, producción de ladrillo, pero no es comparable a la enorme cantidad de leña que se utiliza en los hogares como principal energético. Uso y cambio de uso del suelo. Esto es importante para los temas de cambio climático. Recuerde que cuando se le cambia el uso al suelo, cuando hay avance de la frontera agrícola a costa del bosque, lo que sucede es la interrupción de los servicios ambientales que este presta, pero deja de capturar carbono y este suelo se utiliza para pastizales. ¿Ah? Y aquí va a haber ganado. Por lo tanto, va a haber fermentación entérica que produce metano. Entonces, uso y cambio de uso de suelo explicaban, se recuerda, junto con agricultura, un porcentaje, si no recuerdo mal, cercano al 40% o más de las emisiones de gases de efecto invernadero para nuestro país. Entonces podemos ver cómo el uso y el cambio de uso de suelo que traíamos ya para 2012 presentaba cambios en el uso muy importantes. Este es otro tema. Y acá veamos de nuevo la importancia de las concesiones forestales en el área de la reserva de la biosfera. Es donde se observa la menor cantidad de puntos de calor. Estos puntos de calor son los que las imágenes satelitales de la NASA detectan y están ligadas a las temporadas de incendios forestales. Algunas no son producto de temas de cambio climático, por ejemplo, sino son resultado de actividades humanas, pero son fuegos intencionales. 3 tipos de incendios forestales: los incendios rastreros a ras de suelo, incendio de copas y, aunque cueste digerirlo, incendios subterráneos, en los cuales lo que se está quemando son las raíces y otros elementos que están enterrados en el suelo. ¿Dudas con esto? Lico, una pregunta. Adelante. ¿Y lo que se quema en el suelo, por qué lo hacen o a qué se debe? No, esa parte, bueno, hay en su mayoría la etapa de incendios forestales es la parte más calurosa del verano. Pero también hay otros que son provocados. Y es para tumbar los árboles. El resultado al final es el mismo. Se quema
Y mucha de esa es madera dejada en el bosque o bien es utilizada para temas de leña o producción de carbón incluso en algún momento. Gracias, Lick. A usted. Incendios forestales en las zonas de concesión de reserva de biosfera maya. Estos polígonos que vemos son las diferentes concesiones forestales que se han otorgado. Y estas son las responsables para bien de que la cobertura forestal se mantenga en buenas condiciones, que haya un uso sostenible del bosque y un aprovechamiento, un mejor aprovechamiento de los recursos forestales y no forestales del bosque. Vemos que los puntos de calor, tal como lo vimos aquí, tienen poca presencia en esta zona de concesiones. Respecto de las otras áreas, impresionante como incluso en el área de Laguna del Tigre, donde está la explotación petrolera, hay bastantes más puntos de calor que en las zonas concesionadas. Esto, así muy rápidamente, consecuencias de la deforestación, pérdida de bienes y servicios ambientales, ya vimos cuáles, alteraciones en el ciclo del agua, disminuye la infiltración, lo que hace que haya menos disponibilidad y menos crecimiento de especies forestales o arbustivas. Retención de suelo, evita la erosión, pero también disminuye la vulnerabilidad o las amenazas respecto de deslaves o derrumbes. Captura, secuestro, fijación o retención de carbono. Cambio de uso de suelo, deja de secuestrar carbono y a la vez, si este se quema o si hay aquí otro tipo de producción, particularmente pecuaria, grandes emisiones de metano. Cuando se deforesta un área, se interrumpe, se fragmenta el hábitat, por lo que hay pérdida de la biodiversidad que está directamente relacionada al bosque y que depende de este para existir. Hay esfuerzos a nivel nacional e internacional, muchos esfuerzos, y hay algo que en temas de cambio climático, no recuerdo si lo mencionamos, creo que sí, son las acciones nacionales de mitigación. Estas se conocen como NAMAs. Y el NAMA Facility es un fondo que ayuda a financiar actividades como estas o proyectos como este, que es una NAMA para el uso eficiente de leña y combustible alternativo en comunidades indígenas y rurales de Guatemala. Y acá, vea, la parte importante de esto, y esto también ya lo comentamos, la materia orgánica que se obtiene de las actividades pecuarias y de los desechos orgánicos se captura en biodigestores y esa descomposición alimenta de gas las estufas, además de proporcionar biofertilizante, el compost. Entonces hay alternativas, sí. El tema es que son difíciles de implementar. Y otra es el hecho de que nuestras brechas han hecho que la dependencia de los recursos naturales sea mayor. Se recuerda que comentamos que ambas colas, los de menores ingresos y los de mayores ingresos, son los que tienen las presiones más altas sobre los recursos naturales. Los primeros porque dependen directamente de ellos para su subsistencia. Y los segundos, los de las colas de los mayores ingresos, porque tienen el nivel de consumo más alto y por lo tanto se necesitan
más materia prima, obtenida toda de la naturaleza, para satisfacer esos niveles de consumo. Esto ya lo comentamos. La mayor cantidad de bosque a nivel nacional se encuentra aún en las áreas protegidas. Destacable, zona de la Reserva de la Biosfera Maya, Sierra de las Minas, donde se concentran la mayor cantidad de bosques que subsisten. Esto también ya fue comentado, el programa de incentivos forestales, sumado a las concesiones forestales, ambos instrumentos de economía de los recursos naturales, son los responsables para bien, o es a los que hay que darles el mérito de que la cobertura forestal del país se mantenga aún en los porcentajes que se observan. Si no, el asunto sería bastante más dramático de lo que se evidencia. Entonces, los programas de incentivos forestales, hay programas de incentivos forestales para grandes extensiones de tierra de condición o aptitud forestal. Y también hay programas de incentivos forestales para pequeñas unidades o pequeñas extensiones de bosque. Programas de incentivos forestales ya vienen trabajándose en el país desde hace varios años. Sin embargo, el que se conocía como PINFOR, a partir del 2016 pasa a denominarse ProBosque. Durante ese tiempo ha incentivado en muchos millones de quetzales la preservación del bosque a través de la conformación de dos principales tipos de plantaciones: las plantaciones para producción y las plantaciones para protección, ya comentadas en cuanto a los tipos de bosque en el tema de los bosques artificiales. El para pequeños poseedores es el PINPEP, y también ha tenido muchos incentivos durante los años que viene funcionando, que son ya cerca de 15, y proveen también de jornales. Dentro de los beneficios que se observan, tanto para PINFOR como para PINPEP, está el tema de, primero, recibir los incentivos forestales. Segundo, las de producción, el aprovechamiento de los recursos forestales, maderables o no maderables del bosque que trabaja. Y con el tema de las plantaciones de protección, el tema está ligado a mejorar la calidad del ecosistema y conservar los bienes y los servicios ambientales que el bosque presta. Estas son los derechos y las concesiones que están aglutinadas en la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, ACOFOP, que están en la zona de la Reserva de la Biosfera Maya, y que son, junto con el programa de incentivos forestales, los instrumentos de política de recursos naturales que el país ha empleado en temas forestales para poder mantener el nivel de cobertura forestal que aún se presenta. ¿Cuál es la lógica de los programas de incentivos? El aprovechamiento en forma sostenible de los bienes y de los servicios ambientales que los bosques proporcionan. Esto, además de dinamizar las economías, aumentar la productividad forestal, contribuye a mejorar las condiciones de vida de quienes dependen de este tipo de programas, además de darle sostenibilidad al ecosistema forestal en nuestro país.
empleo, eh, captura de carbono, todo el tema de lo que hemos mencionado. Hablando de cadenas, mencionamos en algún momento los clústeres. El clúster o la industria forestal de Guatemala es sumamente importante en función de las plantaciones de protección, pero particularmente las de producción que se promueven a través de las concesiones forestales y de los programas de incentivos forestales. Entonces aquí vemos los diferentes ciclos para producción, distribución y lo destinado al consumo, tanto interno como en el exterior, de bienes forestales maderables y no maderables, y lo que se puede obtener de estos. Materia prima para producir otros bienes, muebles, embalaje, entre otros. Clúster forestal, muebles, papel, hule. Participa en cerca del 2.3% en la conformación del PIB. Y exportaciones importantes respecto de esto. Oportunidades de inversión formando parte de este clúster forestal que promueve el Programa Nacional de Competitividad, el PRONACOM. Comentarios. Fíjese que yo estaba leyendo sobre un programa que tiene ahorita el Fondo Monetario Internacional y pues en algunos países básicamente de América Latina se ha implementado algo que ellos llaman el canje de deuda por naturaleza. ¿Por quién? Perdón. Por naturaleza. No. ¿Quién dice que lo promueve? Fíjese que está entre The Nature, es una asociación, no recuerdo muy bien. Está entre una asociación y Nature, no sé qué se llama, se la voy a buscar porque la verdad que Dele, no. ajá. Yo ahorita le cuento a qué se refiere. Siga. Y fíjese que a mí al menos me hace muy escéptico de los fines que tenga esta organización. Se llama The Nature Conservancy. Conservancy. Ajá. Entonces, básicamente, junto con lo que es Wall Street al final, pues ellos han creado este canje por deuda, pues. Y entonces ellos perdonan una cierta, ahí sí que deuda, a algunos países. Sí. Y esa deuda, pues ellos obligan a que estos países la utilicen para la conservación de los recursos, algunos recursos naturales. Ajá. Pero después esto se convierte en estas marcas que habíamos mencionado anteriormente, que son como aquellos sellos de que la empresa pues tiene o implementa estrategias que tienen valores o conciencia ambiental. Bueno. Entonces, Ajá. al final, pues no, obviamente todo tiene un sentido. Esto después se llama ISG o ESG, el sello, pero esta después lo que es BlackRock, que es una inversora a nivel internacional, pues ellos lo utilizan como inversión y pues venden esta marca y pues la exigen a muchas empresas también para lo mismo. Ahora bien, yo miro en este caso a Guatemala y veo cómo se ha ampliado la frontera agrícola. Y pues como que a mí realmente no me causa mucha como que... Quizás no me tiene tranquilo ver que cada vez se va aumentando más esa frontera. Entonces no sé si realmente estos programas son útiles, porque aunque existan ya desde hace 15 años, pues se ha ampliado más y cada vez se utilizan de manera más furtiva algunos recursos. Ya. Mientras que hay mucho territorio en Guatemala que simplemente está allí y no se utiliza, pero es lo que yo miro. O sea, siento que estos programas realmente no influyen en lo que debería ser. No sé qué Hay piensas. dos cosas.
pero un corte comercial. Primero, Cristian, ¿podrías iniciar en el otro salón? Claro que Por sí, Lick. favor. Claro que sí. Igual que empezaste aquí con los muchachos. Listo, Lick. Gracias. Bueno, ahora vamos con el Eduardo. Bueno, yo no conozco con exactitud ese caso que menciona, pero conozco bien el tema del canje de deuda por naturaleza y no funciona exactamente como usted comenta, en particular para el caso de Guatemala, ese canje de deuda por naturaleza en el que de alguna forma participa TNC, es el canje de deuda que se realizó en 2006 con la cooperación de los Estados Unidos, con USAID. Esta deuda que el Estado de Guatemala tenía con el gobierno de los Estados Unidos, un porcentaje de esa deuda se constituyó como potencial para un canje de esos que se conocen como canje de deuda por naturaleza. Bueno, se constituyó un fondo especial, es el Fondo para la Conservación de Guatemala, el FCG, y a través de este fondo se han utilizado recursos para proyectos ligados a temas de conservación, que es el tema que es el único tema que permite el canje realizar. Bueno, el canje funciona hay deuda que se le tiene al gobierno de los Estados Unidos y no es condonación de deuda, se la tiene que pagar. Lo atractivo es de que la paga a través de destinar los recursos a proyectos dentro del mismo país. De todas maneras, esa deuda la tenía que pagar, pero el valor agregado del instrumento es de que el gobierno de Estados Unidos le permite, a este caso, a Guatemala, a través de un mecanismo creado para ese fin, invertir esa plata que de todas maneras había que pagar en proyectos a nivel nacional. Y ha funcionado hasta donde yo sé, pues ha funcionado bien. De hecho, incluso queda un pequeño remanente que están viendo en qué se invierte, pero ese ha constituido un caso de éxito a nivel nacional. Ahora, desconozco en qué momento este canje de deuda por naturaleza se convierte en esa parte en que patrocine algunas marcas que, por lo que entiendo, hacen greenwashing y que solo le dan un aspecto de sostenibilidad o de favorable con el ambiente para efecto de colocar un producto en un nicho de mercado diferenciado que les permite tener mayores ganancias. Esa parte no me la sé, pero si usted me proporciona el link, me interesa. Lo que yo conozco del canje de deuda es eso, constituido en 2006, deuda con el gobierno de Estados Unidos, que se ha utilizado para proyectos en Guatemala. Y eso es lo atractivo de ese tipo de canjes. De hecho, hubo otro, bueno, hay dos más. Uno con KfW, que es la cooperación alemana, y este es canje de deuda por cambio climático. Este es más específico aún, pero han funcionado relativamente bien. De manera que hay entidades como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que está promoviendo un nuevo canje de deuda por naturaleza y está en estudio en este momento hacerlo. Dentro de un par de años sabremos si efectivamente se constituyó o no en un canje. Pero las experiencias respecto de este primer canje, que fue, por cierto, por $24 millones, son positivas. Este tipo de instrumentos funciona, porque si no estuvieran o si no existieran los programas de incentivos forestales
o bien las concesiones forestales en la zona de la reserva de la biosfera maya, sin duda los niveles de deforestación serían mucho mayores. Entonces yo creo que sí han funcionado en buena medida. Son buenas prácticas. Particularmente muy exitosa el tema de las concesiones forestales en Petén, que ha sido caso de análisis a nivel internacional y detallado como muy buenas prácticas. Si tiene esa parte que me indicó, pues nos vendría muy bien conocerla. Si me lo envía o se lo envía a Cristian, lo analizo y después voy a tener una mejor perspectiva para darle la razón o para intentar convencerlo de lo contrario, que no es mi trabajo jugar al abogado del diablo de nadie, ni defensa oficiosa de ninguno, pero sí me interesa en lo personal el caso. Vaya, Lick, ya, yo sí lo tengo, se lo mando entonces a Lick Cristian y pues, lo paso. Estupendo, Eduardo, gracias por el aporte. Bien, yo los dejo, tengo que irme a la otra clase y ustedes tenían clase